Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir hoy el análisis. Carmina, buenas noches, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches. Bien, pues iniciando el mes patrio, el mes del Bicentenario, así que muy entusiasmado, por eso le voy a decir, soy sincero. Sí, la verdad, 15 días para Sí. celebrar. Y la entrevista de lunes con el don Francisco Pérez de Antón me dejó muy entusiasmado. Volví a leer el libro, le cuento. Ah, qué bien. Sí, no, la verdad Es que que es un me librazo, la verdad. Y a mí me lo es. encantó porque nos transmite, hay que celebrarlo. Sí, Nada de conmemorar nada, hay que celebrarlo. así es. Bien, pero hoy en la noche, en la entrevista, en el análisis, pues bueno, vamos a tratar un asunto bastante serio. Resulta que la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República fue convocado hoy en la mañana a las 10:30 de la mañana y se tuvo la oportunidad de escuchar a un grupo de especialistas que representan pues a personal profesional sanitario con especializaciones en infectología, el presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, y expusieron ante el Congreso de la República, entre los jefes de bloque, sus apreciaciones sobre la situación de la pandemia y específicamente solicitaron o remarcaron algo que han venido diciendo desde hace varios días en diferentes foros y de que tienen tres propuestas muy concretas. La primera es que se restrinja drásticamente la movilidad, entiéndase llegar incluso a un toque de queda entre las 7 de la noche y las 4, 5 de la mañana, no recuerdo exactamente. Segundo, de que se acelere el proceso de vacunación en todo el país. Y tercero, un tema fundamental también, es que se le dé todo el apoyo al personal de los centros de salud, puestos de salud, hospitales, en fin, todos los servicios de salud que se prestan y en particular a los que están atendiendo los pacientes que están llegando con la enfermedad de la COVID. Esas son básicamente las tres propuestas y para analizar no solo las propuestas, las argumentaciones, sino también la evaluación que tienen, tenemos dos invitados. Le queremos dar la bienvenida a la doctora Iris Casali, infectóloga del Hospital Roosevelt, y también al doctor Juan Manuel Luna, neumólogo del mismo centro asistencial, el Hospital Roosevelt. A ambos, buenas noches, bienvenidos, un gusto en tenerlos por acá. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Doctora Casali, buenas noches. Doctora, buenas noches, un gusto en saludarla. ¿Nos escucha, doctora? Doctora Casali. Voy a pedir a producción, vamos a regresar después con la doctora Casali. Iniciamos con el doctor Luna. Bueno, usted no participó directamente en esta presentación ante la instancia de jefes de bloque, doctor, pero bueno, usted ha estado siguiendo, ha estado incluso utilizando las redes sociales para fijar su posición. Cuéntenos cómo evalúa la situación actual. Gracias, Mariano. Mire, yo no estuve presente físicamente hoy porque estaba en el hospital, pero yo fui parte del grupo que escribió estas propuestas. Hace más o menos 2 semanas fuimos llamados por el Ministerio de Salud para formar un comité de crisis y tratar de hacer algo para esta situación que nos estaba pues, desbordando. De manera que escribimos 10 propuestas muy puntuales, después se aumentaron a 12 y finalmente a 14. Estas propuestas se le presentaron al señor presidente de la República el día lunes de esta semana. Él estuvo de acuerdo, después de una discusión ahí de un par de horas, estuvo de acuerdo prácticamente en todas, y entonces se pensó que la idea era ir a presentar al Congreso estas propuestas para que el Congreso las conociera, y el Congreso, esa era nuestra intención, que el Congreso le pidiera, porque sabemos cómo es la ley, al Ejecutivo que ellos mandaran una solicitud de estado de excepción o de calamidad para poder tener estas medidas de restricción. Estas medidas fueron muy bien trabajadas, tratando de mantener como siempre un equilibrio entre salud y economía, pero además teniendo claro que había que blindar este estado de calamidad en cuanto a los gastos, que no fuera un cheque en blanco, que fueran gastos muy específicos del Ministerio de Salud y específicamente de insumos para tratar el COVID, porque sabemos que eso es una de las cosas que más ha dado problemas. Sin embargo, pues no tuvimos la respuesta que hubiéramos querido, se escuchó a los compañeros, pero el Congreso prácticamente dijo que lo iba a estudiar, que iba a ver otras propuestas que tenía la Comisión de Salud y que probablemente en una semana se
tendría alguna solución y esto nos preocupa muchísimo, Mariana. No tenemos una semana, tenemos escasas horas para hacer algo porque esto está de verdad totalmente descontrolado. Gracias, doctor Luna. Tenemos ya a la doctora Casali. Buenas noches. Buenas noches, doctora, bienvenida. Doctora, por favor, coméntenos sobre esta propuesta que ustedes han hecho y sobre todo su análisis de en caso no llega a ser escuchada esta propuesta que ustedes han diseñado, esta estrategia. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que esta es una propuesta que no difiere de muchas propuestas que han hecho otros expertos, otras personas que están en los campos de prácticamente de la atención del COVID. Así que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No es algo nuevo, sino que es más bien basado en evidencia. Es verdad que los datos que se han llevado hasta el momento son datos que se han acompañado de lo que han hecho en otros países que ha dado resultados. En este momento la situación en Guatemala es crítica. Ya en este momento no hay suficientes camas para la atención de los pacientes. Ya en este momento uno de los hospitales ha colapsado, el Hospital del Parque, y esto nos pone en una situación sumamente difícil, porque no hay a dónde más ingresar a la gente, no hay. Y si todo se vuelve COVID, estamos dejando a un lado a todas las personas que necesitan otro tipo de atención, como es diabetes, como es hipertensión e infartos. Entonces, estamos ahorita agrandando la parte de COVID y haciendo un poco más a un lado a los no COVID. Esto, por supuesto, que es una situación doblemente preocupante, porque no es que paró la enfermedad común, es que se sumó el COVID a lo que usualmente tenemos y que ya per se nos mantenía los hospitales llenos. Es una situación tan preocupante que llegó un punto en el cual convergimos muchas personas para dar la opinión y las recomendaciones que se requieren. Y esto es algo que necesitamos aplicar como país y como lo recalcamos anteriormente, no es una situación de bloques, no es una situación de Congreso, no es una situación de Estado, es una situación de país como de planeta, porque absolutamente todos los países han tenido que dar algo. Y en esta propuesta lo que se pretende es bajar o aplanar la curva. Estamos yéndonos a una velocidad tan grande que va a haber cada vez menos posibilidades de atención porque va a haber más y más contagio. Y con esto quiero decir que nosotros no estamos pensando que se va a acabar la pandemia con que pongamos estas medidas, ojalá así fuera. Con esto estamos diciendo que queremos bajar la velocidad bajo la cual se está replicando para que haya menos contagios y por ende menos necesidades de ingreso a hospitales. Y quiero hacer la salvedad acá y fortalecerlo muy bien. Estamos hablando de medidas de contención que tengan un equilibrio, como dijo el doctor Luna, donde haya todo lo posible para que podamos darle la mayor seguridad posible, valga la redundancia, a la población en salud, pero así también apoyar a la parte económica, porque no se trata una cosa por la otra, pero se trata de tener un equilibrio entre todos para que el país esté mejor. Esa es la meta. Y no quiero dejar de mencionar que en esta propuesta claramente se habló de 2 puntos. El primero fueron las medidas de contención y el segundo fue la vacunación. No puede ir una sin la otra. Y hablamos incluso de tener mediciones posteriores a estas medidas, es decir, vamos a tener contención, vamos a poner vacunación y que se deben hacer rastreadores para estar viendo cómo va la positividad y qué tanto impacto estamos teniendo con esta inversión que haríamos todos los guatemaltecos para hacer algo. Y yo coincido con el doctor Luna como con muchos otros expertos y gente que está trabajando en el campo, que esto no es una cuestión de vamos a analizar, vamos a pensar, esto es de ahorita, esto es cada hora que pasa es de verdad más contagios. Recordémonos que esta variante no descansa, esta variante está infectando a un enfermo infecta a 6, mientras que la original 1 infectaba a 1 o 2. O sea, la diferencia es abismal. Doctora Casali, agradecemos mucho y queremos quedar claro que no negamos la seriedad
de la situación, no solo por las imágenes, sino también porque lo hemos visto de cerca. Sin embargo, creo que sí hay que ampliar el análisis y cuestionar algunas cosas. Yo lo primero que me gustaría es que el doctor Luna anticipó de que no fueron 2 o 3, como yo resumí en la presentación de este análisis, sino habló de hasta 14 propuestas, hasta 14 medidas. Usted puede por lo menos listarlas para darnos una idea de esto y a partir de eso discutir algunas cosas, por favor. Con muchísimo gusto. Si me permite, las voy a tener aquí a la mano, pero básicamente estábamos hablando nosotros de puntos muy, muy específicos. Uno de los más importantes es, y repito, los vamos a dividir en bloques para disminuir lo que es la movilidad. Estamos hablando de trabajar de forma virtual, y lo voy a poner de esta forma. Estamos hablando de la 100% virtual, colegios, escuelas, centros educativos, gimnasios, iglesias. Estos son centros que pueden llevarse a cabo actividades de forma virtuales. Esta es una. La otra es, estamos hablando también de colocar dentro de estas medidas, y se las voy a leer porque creo que va a ser más fácil. Sí, tal vez no la lista y después seguimos con el doctor Luna. Por favor. Está bien. Solo la encuentro porque ahorita no la tengo. No sé, Juan Manuel, si la tienes a mano. Sí, yo la tengo en la mente y básicamente lo que decía la doctora, las actividades educativas, las iglesias, los cultos, los eventos deportivos, sin presencia, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer virtual en virtual, prohibir todas las reuniones sociales de más de 10 personas, es decir, no se puede hacer un bautizo, una boda, una graduación de más de 10 personas. Por supuesto, implicaba una disminución de movilidad interdepartamental, por lo menos los fines de semana, para tratar de evitar que la gente se vaya a una segunda residencia, invitando a una familia amiga, a gente con la que no conviven, y por supuesto la limitación de movilidad en las noches, el toque de queda, con lo cual intentamos pues disminuir las fiestas, las cenas, las parrandas, que sabemos que el ámbito social es uno de los grandes focos de contagio, y dejamos abierta la economía en nuestras propuestas, dejamos abierta la economía en el día para que la gente pueda ir a trabajar, pueda hacer su economía informal también, pero disminuyendo estas actividades muy puntuales. Yo creo que aquí podríamos resumir, son 14, pero ahí van, ya ahí decimos fácil 8 o 10. Mariana. Básicamente, y quisiera agregar acá, usted quería el listado. Bueno, una de las ideas es implementar las medidas de restricción que eviten la aglomeración de personas, como bien lo ha dicho el doctor Luna, para evitar la multiplicación de los contagios. Y esto se habló tener un tiempo específico, se habló de 4 semanas, con la posibilidad de ampliarlo por 60 días más. Es decir, no estamos poniendo para que sea ilimitado e infinito, estamos poniendo un límite. Y aquí voy a unirlo con el punto de número 9, donde pusimos implementar pruebas diagnósticas y rastreadores. Porque cuando se implementan medidas que requieren este esfuerzo en conjunto, queremos ver medidas, queremos ver qué impacto tuvo. Entonces se habló de implementar puestos de diagnóstico, rastreadores, para que podamos entonces decir cómo ha ido la curva de positividad dentro de la población y por supuesto la cantidad de mortalidad que se pueda decir. Dentro de las otras medidas de contención se habló del toque de queda. Esto, por supuesto, que tiene un costo enorme en ciertas poblaciones, pero consideramos que colocarlo de 19 horas a 4 horas era un espacio que podría eventualmente impactar en 2 rubros. Uno es la población que, como decía el doctor, pues sale en la noche, puede tomar y tener accidentes, etcétera. Y por supuesto serían los no COVIDes, que hemos tenido pacientes accidentados con COVID sin que lo supieran. Y por supuesto disminuir esas reuniones que estamos clarísimos que hay gente que a pesar de que se ponen las leyes busca la forma de evitarlas. Y como había dicho en los puntos número 3, 4 y 5, estamos hablando de las restricciones como son
actividades educativas, culturales y de deportes, y hacerlo particularmente y especialmente 100% virtuales. El otro punto que hablamos es continuar con la restricción de los velatorios de tal manera que estos sean de mínimo aforo. Y en los siguientes puntos estamos hablando de los puntos 7, 8 y 9. 7 y 8, por ejemplo, donde se está hablando de restaurantes y de centros comerciales, donde se vigilen las medidas de aforo, tomando en cuenta las medidas del toque de queda, que se implementen y se refuercen estas medidas para evitar precisamente romper los protocolos de protección. Y la otra es el otro rubro que no quiero dejar de mencionar, que consideramos sumamente importante, es el tratamiento, es decir, el rubro de la gente que está en primera línea, que está haciendo un trabajo donde pone en riesgo su vida, pero que además están trabajando en condiciones bajo contrato, donde no tienen mayores prestaciones, donde no hay una diferencia entre ellos y las personas que no estamos en primera línea y que creemos que debieran ser indudablemente mejor tratadas. Y el otro punto es tener, por supuesto, todos los insumos necesarios, no solamente materiales, sino sobre todo personas y gente que esté preparada, pero bien pagada y que tenga lo mínimo que debiera tener para poder, lo que se merecen para estar al frente, y que le han hecho de verdad con valentía se han presentado esto y lo han hecho muy bien. Y el otro es, por supuesto, en los números 13 y 14 estamos hablando de lo que es el 12, 13 y 14, básicamente estamos hablando de lo que es la vacunación. Y la vacunación no puede ir sola, la vacunación implica liberar y hacerlo de una manera masiva, dándolo a la mayor cantidad de la población posible, liberando edades, facilitando las llegadas de las vacunaciones, ya no solamente que la gente llegue a los centros, sino que incluso se planteó la posibilidad de hacer una especie de vacunación de barrio, donde se llegue a los sitios y se vacune a la gente, para que estos momentos en que se cierra, si es que llegara a cerrarse, por ejemplo, 2 fines de semana, por ejemplo, y se llegara a hacer vacunación de barrio y hacerlo de una forma masiva, porque ahorita ya no se trata me vacuno, no, ahorita se trata me tengo que vacunar ya, porque el tiempo va pasando y la multiplicación del virus se va haciendo, y con esto vamos teniendo más riesgos de nuevas variantes, más y más contagiosas, más y más virulentas, menos y menos sensibles a lo que son las vacunas. Así que se trata de ganarle al virus, se trata de ganar tiempo. Y esto es a lo que nos referimos. No es solamente la contención, es además la vacunación masiva. Gracias, doctora. Que va indudablemente unida, a lo que es información. Necesitamos tener una mayor comunicación e información para la población. Yo sé de muchos especialistas, infectólogos e infectólogas, neumólogos y muchos especialistas que han estado dando verdaderamente trabajo de comunicación para convencer, para explicar de la importancia de la vacunación, de las enfermedades, etcétera. Pero es indudable que necesitamos llegar a todos los sitios posibles para que la gente se vacune. Muchas gracias, doctora. Doctor Luna, uno de los temas que acaba de mencionar la doctora y que está en la propuesta es el tema de los velatorios. Yo recientemente leí un artículo de opinión de España de un médico muy preocupado porque él considera que uno de los grandes errores de la pandemia fue precisamente suspender los velatorios, y me voy a extender un poquito más para explicarlo. El punto central es, la gente se ha desensibilizado de la muerte, no la ha visto, no ha visto a los deudos. Los deudos no han podido sufrir su duelo porque les quitamos la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y les quitamos la oportunidad de decirle adiós en un sepelio digno. Y él cree que es un tema central y que está afectando muchísimo, y él está pidiendo que es una de las cosas que más se tiene que entender, porque puede ser que a mí me digan, mira, se murió el hermano de tal persona, y yo digo, ok, pero no es lo mismo si yo voy a dar el pésame y veo el dolor y veo la realidad, porque parece que nos hemos desensibilizado completamente. Sin embargo, para que esto suceda, los velatorios tienen que ser más abiertos, porque en un principio entiendo que fue por razones de sanidad, que no se sabía si el cadáver era contagioso como en otro tipo de enfermedades. Sí, Carmina, y la comprendo perfectamente. Lo que pasa es que ahí de nuevo estamos juntando mucha gente en un espacio cerrado. Si vamos a prohibir
un bautizo de 20 gentes o de 15 gentes, porque no deben ser más de 10, entonces lo mismo tenemos que hacer con una primera comunión y con un velatorio, con un sepelio, porque si no vamos a juntar en una funeraria a 20, 30, 50 personas y vamos a aumentar el contagio. Entonces, esto está dirigido no tanto a que pueda contagiar el cadáver o no, ya se manejan bien los cadáveres, pero el punto es no juntar a mucha gente en un mismo lugar cerrado. Así que nosotros creemos que eso así debe ser. Igual que cualquier otra actividad social, digamos, que no se puede comparar con un velorio, pero que no haya mucha gente al mismo tiempo en un lugar cerrado. Doctor Luna, pero eso usted mejor que yo lo sabe, se resuelve con una buena ventilación, porque una parte que no se aborda es que hay que garantizar una buena y amplia circulación de aire, de ventilación en lugares que puedan estar cerrados o semicerrados, y eso ni siquiera se plantea o se discute, cosa que yo considero un error, porque fundamental es que haya mucha ventilación. Pero quiero irme a una propuesta muy concreta que ustedes han mencionado, y es que el trabajo se vuelva 100% virtual. Y aquí pues no tengo ningún elemento para cuestionar qué tipo o quiénes o faltaron dentro del grupo de expertos, pero me imagino que ustedes ya leyeron el estudio del Banco Mundial que demuestra un gravísimo error en tratar de trasladar el 100% de trabajo de manera virtual. En países en desarrollo, solo 1 de 4 puestos de trabajo puede hacerse 100% virtual. En el caso de países en desarrollo, es 1 de cada 26 puestos de trabajo que pueden hacerse virtual. Y un país como Guatemala supera 1 de cada 30. Es inefectivo. ¿Por qué insisten entonces en algo que ya está demostrado que no es efectivo? No, Mariano, perdone, creo que hay una equivocación. Nosotros no estamos pidiendo el trabajo virtual. Estamos hablando de actividades educativas, universidades. Perdón, colegios, doctor, escuelas, la doctora Casali academias. lo leyó. Disculpe, la doctora Casali lo leyó. No sé si lo leyó o lo dijo y tal vez se entendió mal. De hecho, dijimos que la idea es dejar abierta la economía, que la gente puede ir a trabajar. Por supuesto que si se puede hacer trabajo en casa, también es útil, y hay muchísima gente que no se ha contagiado gracias a tener trabajo en casa. Entonces, y entiendo que hay consecuencias y hay secuelas, pero es que estamos en una guerra, Mariano. Tenemos que apechugar y tenemos que aguantar algunas cosas, pero repito, nuestra solicitud o nuestras medidas no están dirigidas a regresar a todos a trabajo a la casa. Al contrario, lo que estamos pidiendo es sobre todo la actividad educativa, gimnasios, escuelas, iglesias, es decir, que vaya la gente está yendo a misa, Mariano, y está yendo a misa, y primero se aceptaban solo 2 gentes por banca, y usted va a cualquier iglesia ahora y hay 4 gentes por banca, entonces de nuevo aumentan los contagios. Entonces, hacia ahí va dirigido a lo de la actividad virtual. Yo quisiera agregar algo. Es indudable lo que usted está diciendo en lugares donde usted tiene, cuando somos tan categóricos, usted está mencionando algo de países desarrollados en vías de desarrollo, pero también han habido reportes donde hay empresas transnacionales muy importantes que han demostrado que el uso del teletrabajo les ha ido muy bien, y tan es así que están sopesando cómo van a regresar después cuando esto pase. Así que yo creo que, y yo aún me auno con el doctor Luna, que en ningún momento estamos diciendo que la gente deje de trabajar. Estamos hablando de cambiar la forma en los lugares donde esto sea posible, y yo sí he hablado mucho del teletrabajo en las instancias donde esto sea posible. Pero en esta propuesta, lo que estamos hablando es de la actividad virtual, y fuimos muy puntuales. Estamos hablando de actividad educativa, actividad cultural y deportiva. O sea, no estamos tocando ese otro punto, pero sí quiero hacer ver que las empresas que tengan la capacidad de rendir y de seguir siendo productivas con teletrabajo, que sí se ha demostrado en otras instancias que es factible y además productivo, vale la pena hacerlo. Gracias. Doctor Luna, hay un tema muy importante acá, y es la responsabilidad de la gente, y en un principio la gente estaba como más consciente. Hemos de decir que por lo menos lo que se percibe es que mucha gente
ha tomado el bando, por así decirlo, porque aquí se está de un lado o se está del otro, no hay un punto intermedio verdaderamente de no vacunarse. ¿Qué pasó? ¿Qué se comunicó mal que las personas ahora están rechazando la vacuna? A mí me sorprende que todavía me digan, pero ¿cómo vas a querer algo que ya te van a poner la tercera dosis? Y yo, pero si es que la influenza todo el mundo se pone 2 dosis al año, la rubiola, varicela, paperas son 2 dosis también, o sea, y hay una tercera más adelante a los 12 años que es un poco más completa, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió esta educación o nunca se tuvo para que las personas estén rechazando la vacuna de esta manera? Yo creo, Carmina, usted y yo hemos sido atacados en redes sociales por apoyar la vacunación. Y yo creo que lo que pasa es que hay muchísima gente negacionista, muchísima gente antivacuna, que como siempre los separamos. Una cosa es que usted no se quiera vacunar, pero otra cosa es que usted invente cosas de la vacuna, le meta miedo a la gente diciendo que si lo vacunan va a pasar esto, inventan cosas como que se mueren más los vacunados que los no vacunados, y sacan a veces gráficas que se las inventan. Entonces yo creo que esta gente desgraciadamente ha tomado notoriedad, y alguna gente que estaba pues un poquito escéptica y no sé si me vacuno, yo nunca me he vacunado contra la influenza, dicen algunos, entonces, y nunca me pasó nada, entonces ahora me cuido mucho, no necesito vacunarme, pero si empiezan a oír, a escuchar cosas que son verdaderamente mentiras, entonces se pasan al bando de los que no se quieren vacunar. Y esto es una tristeza, es una pena que esto pase, y usted lo ha vivido. Yo leo las redes sociales y veo cómo a usted, a mí y a mucha otra gente las atacan por apoyar la vacunación. Esto es lo que creo que ha pasado, y tal vez lo decía la doctora Casali, y lo pusimos en las propuestas. Se necesita mucho más campaña educativa para que la gente de verdad se aclare y sepa la utilidad de las vacunas. Doctora Casali, en el tema, digamos, en el capítulo de vacunación, creo que todos, al menos aquí de esta mesa, podemos decir, estamos absolutamente de acuerdo, y nos gustaría incluso saber cómo podemos apoyar para que sus propuestas se hagan una realidad casi a la velocidad de mi apellido. Bueno, es casi muy difícil, pero bueno, ese es el esfuerzo que tendríamos que hacer. Pero yo quiero regresar a temas que son controversiales y que precisamente el programa nos permite plantearle repreguntas. En el tema de teletrabajo, mi preocupación fue cuando usted dijo el 100% se fuera a teletrabajo. Yo creo que en una sociedad con el mercado laboral que tiene, con los niveles de informalidad, realmente no es posible. Pero bueno, sí es posible el teletrabajo, y eso hay que continuarlo donde sea posible. Tema de pruebas y rastreadores. Doctora Casali, aquí en este canal fuimos los primeros que le preguntamos al Ministerio de Salud cuándo empezaban con la contratación y el trabajo efectivo de rastreadores. En algún momento nos dijeron que habían empezado a contratar, jamás supimos que si eso sucedió, menos que si trabajaron, aunque hubiera sido temporal, cuál fue el resultado, porque aquí se dice que son las fiestas, que es la casa o que es la escuela o que es lo que a alguien en ese momento le preocupa, el centro de la infección o donde se están contagiando. Pero nadie lo puede demostrar porque no tenemos data. ¿Por qué razón? A su criterio, el tema de rastreadores como un instrumento efectivo de tratar de conocer dónde son los puntos de contagio no se ha implementado. No tengo la respuesta. Quisiera darle una buena respuesta, pero no sé por qué no. Creo que es una medida que debe hacerse, que nos va a dar indudablemente datos, como usted bien dijo, claros. Vamos a poder decir hacia dónde vamos, cómo va la curva, se aplanó o no se aplanó, y por eso es que se puso como un punto fundamental, porque de otra manera no vamos a poder saber cómo estamos abordando, cómo está impactando estas medidas donde todos estamos invirtiendo nuestro esfuerzo. Así que no les sé decir por qué esto no se ha llevado a cabo como debería de ser. Tal vez, Mariano y Carmina, yo quisiera aprovechar para recordarles que este comité de crisis que formamos no somos miembros del Ministerio de Salud, no somos miembros del Ejecutivo, del gobierno, no somos partidistas, no somos políticos, somos exactamente científicos que hemos estado trabajando, y ustedes lo saben, y yo he estado con ustedes al aire muchísimas veces, y hemos estado trabajando en la pandemia y nos juntamos porque verdaderamente estamos agobiados.
Mariano y Carmina, estamos abrumados, estamos asustados, esto se está desbordando, el personal de salud está cansadísimo, los hospitales están muy llenos, de verdad necesitamos un respiro para el sistema de salud y estas medidas de confinamiento, de cierres parciales o de disminución de la movilidad, como se le quiera llamar, eso es lo que da tiempo para que se puedan empezar a vaciar un poquito los hospitales. Yo les quiero dar un dato duro. Acabamos de tener el reporte de los casos de ayer y con los casos de ayer llegamos a 105.900 pacientes en el mes de agosto, más de 100.000 pacientes en un mes. Esto es casi el 20% de los casos que tiene Guatemala han ocurrido en los últimos 2 meses. De los 18 que llevamos de pandemia, el 20% ha ocurrido en los últimos 2 meses. Yo presento una gráfica que llevamos desde el primer día del primer caso y se ve cómo la gráfica se disparó en forma casi vertical de junio para acá. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos que los no sé, 60.000 casos que hayan o 70.000 casos que hayan en septiembre, ocurran esos 60.000, pero en septiembre, octubre y noviembre. Se despacíen en 3 meses para poder tener un respiro. Y eso solo lo dan medidas de disminución de movilidad. Esa es la importancia de esto y la necesidad de que sea muy, muy rápidamente implementado. Doctora Casali, entendemos, y es uno de los temas que yo le he dicho a muchas personas cuando critican al personal médico, ustedes están viendo cosas que nosotros no estamos viendo, ustedes están pasando situaciones y circunstancias que nosotros no estamos viviendo. Sin embargo, hay otro grupo de personas que también está viviendo situaciones y circunstancias que ustedes no están viendo, que nosotros no estamos viendo. ¿Cómo se pueden conciliar esos extremos? Porque en la mayoría de países ya se han dado bastante cuenta que desgraciadamente los cierres golpean muchísimo y están generando este rechazo de las personas a acatar las reglas tan sencillas como ponerse una mascarilla. ¿Cómo se concilian estos extremos entre las visiones que unos no vemos y los otros no ven? Yo creo, Carmina, que con lo que nosotros doctora Casali, por favor. Doctora Casali, por favor. Sí, perdón. Bueno, yo creo que el trabajo que ustedes ya han hecho desde hace muchos meses atrás es una de las herramientas más importantes, porque no han cesado de hablar sobre el uso del equipo de protección y las medidas de prevención. Yo creo, y a veces, y duele muchísimo decirlo, pero a veces las malas noticias impactan más que las buenas. Entonces, el hecho de estar mencionando, estar replicando esta información de cuánta gente sale positiva y cuánto está subiendo y estas curvas, porque me decían que hacer gráficas la gente no necesariamente las comprende. Y yo entiendo esa parte, pero cuando uno ve que algo sube, uno puede decir, esto está subiendo, algo está pasando. Cuando uno ve que suben los datos, suben los muertos, pues esto es importante. Y el otro es, en Estados Unidos, la gente no quería ponerse la mascarilla, no quería vacunarse, no quería encerrarse, etc. Y en los últimos 2 meses aumentó la vacunación en esta segunda fase porque empezaron a ver las imágenes dantescas, el conocer que había otra vez gente hospitalizada y que era la gente que no se había vacunado. Entonces yo creo que es como ver la experiencia. Los ya vacunados no les fue tan mal, no les pasó, no se murieron por vacunarse, y los no vacunados son los que están ocupando los hospitales a nivel crítico. Entonces yo creo que esas noticias hacen que la gente empiece a sensibilizarse. Y estoy de acuerdo con usted. Ha sido difícil, pero no solo en Guatemala, en el mundo entero. La gente está cansada y por supuesto más cosas se escuchan, más cansa. Es decir, otra variante. ¿Y ahora qué nos van a decir? Y peor si la vacuna, otra vacuna. Yo lo entiendo porque es una condición humana, pero tenemos que seguir hablando de esto y seguir dando los datos de una forma, en mi opinión, muchas veces me parece a mí más sencilla. Yo creo que hay gente que desafortunadamente no tiene el tiempo para conectarse tanto tiempo y tal vez es más visual. Vale la pena tener a ustedes como expertos en comunicación y en periodismo que hagan diseños para llegar a la gente con imágenes, con mensajes cortos de cuál es la situación en la que nos encontramos.
Doctor Luna, yo creo que podemos coincidir de que la comunicación ha sido muy mala y que ahí hay que reforzar evidentemente, incluso con los idiomas propios del país, porque hay mucha gente que no comprende el español, así que creo que esa parte es indiscutible. Pero yo quisiera hacerle una pregunta que le hicimos también a dos expertos, colegas de ustedes, el pasado domingo, y que reforzaría de ese grupo de medidas que ustedes están sugiriendo, hay algunas que hay que darle todavía mayor énfasis. De la experiencia, porque ya me explicaron que no están teniendo esos datos, o de lo que ustedes están viviendo actualmente, ¿cuántas de las personas que ingresan graves o que incluso puedan llegar a morir no están vacunadas? Solo le pongo de referencia, el domingo nos dijeron que entre 90 y 95% de los pacientes que están ingresando o que ya están allá no estaban vacunando. Más o menos, ¿cómo está su apreciación con ese dato, doctor Luna? Casi igual, Mariano. Yo le diría que 8 de cada 10 personas que ingresamos a los intensivos no están vacunadas, y 6 o 7 que ingresamos a los hospitales, o sea, no tan graves, pero que tenemos que ingresar, no están vacunadas. Y le voy a dar un ejemplo muy fácil. Hay un intensivo de un hospital privado en Guatemala que tiene 10 camas. En este momento las 10 camas están ocupadas. De esos 10 pacientes que están ahí, 8 son no vacunados. Una persona tiene una vacunación parcial, tiene una sola dosis de Sputnik, y la otra persona tiene la dosis de Johnson, una vacuna de Johnson. De tal manera que de los 10, 8 no están vacunados y los otros están, digamos, parcialmente vacunados. Así que así es la proporción. Definitivamente, y en algunos hospitales es hasta más, ¿verdad? 90-95% de los admitidos son personas no vacunadas. Doctor, es correcto. ¿No reforzaría lo que nos acaba de comentar, que tendríamos que hacerle más énfasis, más esfuerzo, más atención, más recursos, más voluntariado, más precisamente en la vacunación, porque nos está demostrando que ahí está particularmente el problema? Claro, Mariano, y es parte de nuestras propuestas, ¿verdad? Hacer más masiva la vacunación con voluntarios. Hablamos con los decanos de las facultades de medicina para que presten a sus estudiantes de medicina. Se quiere hacer una campaña de que todos los médicos que estén jubilados o que estén en retiro o de alguna manera no estén muy activos, que vayan a ayudar a vacunar, lo mismo que enfermeras y enfermeros que están en retiro. Entonces sí, lo que pasa, Mariano, es que esto no se puede implementar para este fin de semana. Sí, se puede ir aumentando, pero las medidas de disminución de movilidad son las que urgen, Mariano. Necesitamos aplanar esa curva, necesitamos darle un poco de oxígeno, valga la redundancia, al sistema de salud. Claro que tenemos que aumentar la vacunación. Esa es la solución final a esta situación, porque además, no solo al tener más vacunados vamos a tener menos hospitalizados, sino que vamos a tener menos variantes. Ya lo dijo la doctora Casali, mientras más tiempo le demos al virus contagiando gente y replicándose, más variantes van a aparecer. De tal manera que sí, la vacunación hay que aumentarla y hay que masificarla, pero también es importantísimo y a la brevedad posible hacer la limitación de movilidad, porque necesitamos bajar drásticamente el número de contagios, María. Doctora Casali, de la percepción, porque es muy difícil saber realmente lo que piensan las personas en las comunidades y en el interior del país, porque nuestra percepción es de lo que dicen los medios, de lo que dice nuestra gente alrededor y lo que dicen, pues, desgraciadamente, las redes sociales. Lo que yo he percibido en este momento es que hay un rechazo de la población a estas medidas. Fue una de las razones por la que el presidente tampoco empujó más las anteriores. ¿Para ustedes es la misma percepción? ¿Lo han notado, este rechazo de la gente a estas medidas? Bueno, mire, yo se lo voy a decir de forma anecdótica porque no tengo los datos, digamos, no he hecho una encuesta que me pudiera indicar cuál es la percepción de la gente. Pero por supuesto que mi nivel a donde yo me muevo, pues obviamente y probablemente estamos con la misma línea. Entonces yo le podría decir a usted, lo que yo he percibido es lo contrario. La gente está pidiendo que se haga algo, porque están asustados, estamos asustados. La gente que está cercana a mí, que estamos viendo, está dispuesta a invertir su ser, digamos, hacer lo que se tenga que hacer con tal de que se haga algo.
porque, mire, esta sensación de que estamos como en una ola y que está subiendo, subiendo, subiendo y no estamos haciendo más allá de lo que hay que hacer, de verdad que es, como ya lo dijo el doctor Luna, es una sensación de frustración, porque el problema acá es que no estamos aplicando medidas como individuos, como ciudadanos, como personas. El sistema no está aplicando ninguna medida, pero además de eso, estamos viendo a nuestro alrededor y aquí mismo el resultado, o sea, no es algo que no se evidencia. Entonces, estar donde estamos sin hacer más, realmente la gente siente que esta pasividad no pasa, no puede quedarse. Mi percepción, al contrario, es que he visto gente que la pregunta es, doctora, ¿y no van a hacer algo? ¿No van a poner medidas? ¿Nos van a decir qué vamos a hacer? Y siempre mi respuesta es, bueno, usted tiene que hacer lo que le corresponde, que es la mascarilla, el no hacer aglomeraciones, mantener la ventilación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es al final lo que está pidiendo la gente? Una estructura, algo que pueda decir esto vamos a hacer para alcanzar un resultado. Pero quedar en esta pasividad verdaderamente es una preocupación grande. Y repito, ya no es vacunarme o no, es vacunarme ya. Porque más variantes vienen, más riesgo tenemos que nos alcance antes de tiempo. Y menos tiempo le dediquemos a la contención, de verdad, ya no hay espacio, ya no hay forma de pararlo. Y ustedes lo mencionaron, me gustó mucho, porque hasta dónde la contención va a hacer algo, hasta dónde vamos a llegar. Pues verdaderamente lo que yo he visto en otros países es que se ponen las medidas y no hay país que haya dicho nosotros nos sobraron camas. Es que hasta los países desarrollados han tenido que hacer traslados, como está haciendo Texas, como está haciendo Florida, de sus pacientes porque rebalsaron. Esta es una pandemia, es una situación crítica del planeta, no es solo nuestra, nos toca. Doctora Casali, en ningún momento pensamos nosotros tratar de ocultar una realidad que estamos viviendo, todo lo contrario, creo que los diagnósticos que se están haciendo sobre el incremento de los casos, etcétera, es algo que no se puede ocultar. Me llama la atención el tema de las muertes, los mismos datos que ustedes presentan y que están analizando nos muestran que la tasa de letalidad va para abajo, está ya bajando al del 2.5, lo cual muestra pues de que aun cuando han aumentado los casos, el número de muertos por esos casos infectados va hacia la baja. Pero ese no es mi punto. Mi punto es si no es el momento ya de cambiar el enfoque y terminar de entender de que esto ya es un problema endémico y que por lo tanto ciertas medidas de contención, de limitación de movilidad, ya no son las efectivas, sino que tenemos que hacer cosas diferentes. Porque tratar de hacer lo mismo que hicimos el año pasado, con los rechazos que ya mencionó Carmina, con otros estudios, con otras evidencias que tenemos, no va a funcionar o no está funcionando. ¿No cree que debemos darle una vuelta a la tuerca, aceptar que ya es un problema endémico y a partir de ahí construir propuestas adicionales a la de la vacunación y la atención del personal sanitario, que también es otro tema que no podemos dejar de hacerlo? Me gusta mucho su argumentación y agradezco, al contrario, creo que ustedes también están preocupados y por eso estamos en esto. El 26 de agosto salió en la revista Lancet Digital Health, que yo de verdad que les invito a que lo vean, un análisis donde evaluaron qué generó digamos, las medidas de contención que se aplicaron por países. Y es muy interesante porque analizaron la propuesta de Guatemala o la acción que tuvo Guatemala, la de Brasil y la de otros países más latinoamericanos. Y fue sumamente interesante porque con bajar un 10% la movilidad, bajó un 8% la positividad. Estoy de acuerdo con usted, yo no, y fui la primera en decir, yo no estoy de acuerdo que esto se prolongue para siempre, porque esta no es la solución. Pero en este momento, así como estamos, esta es la solución que veo para mejorar la situación en que nos encontramos. Porque estamos verdaderamente, estamos en una escalada, como dijo el doctor,
casi vertical y se trata de disminuir esta velocidad a la que está incrementándose el contagio. Entonces, yo no creo que ahorita podamos decir estas medidas no sirven. Tiene razón, yo no veo que el país que cerró ya no tenga ningún caso, eso es evidente, porque el virus se ha seguido replicando, porque hay gente que no se vacunó y porque seguimos todavía en la etapa donde no hemos logrado hacer que entre el 80 y 90% de la población del planeta se vacune, no lo hemos logrado. Los países que han tenido vacuna no lo lograron, llegaron a 50-55% de vacunación en su país. Nosotros ahorita que estamos menos del 30%, pues evidentemente estamos peor que eso. Entonces, de nuevo, la positividad probablemente vamos a aplanarla, pero lo más importante es que con la vacunación vamos a impactar en la mortalidad. Y esto es lo que tenemos que ver. Bajar esta positividad la idea es salvar vidas. Ahorita de verdad, más que números, más que positividad, es salvar vidas. Estamos en un momento donde si nosotros ponemos esto, y créame por Dios, como dijo el doctor, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos viendo a nuestros colegas, porque estamos viendo a la gente enfermarse y morir y queremos salvarlos. Para eso nos hicimos médicos y por eso estamos proponiendo las medidas que podrían ayudar a salvar más vidas. De esto se trata. Doctor Luna, con este tipo de medidas hay que tomar mucho en cuenta el clima político. Y quienes toman estas decisiones, el presidente de la República y el Congreso, van a bailar literalmente el son que la población les pida. Por eso quiero repetir mi pregunta. O sea, todos vivimos en círculos y ustedes están viendo una realidad dolorosísima que nosotros no estamos viendo, la vemos más atrás, ustedes están en primera línea. Pero a mí me da la impresión de que la medida de verdad no va a pasar y no va a prosperar, porque la gente no lo quiere. Entonces, los diputados dicen, ¿para qué nos vamos a meter en camisa de 11 varas? Nos van a ir a quemar, van a protestar, van a hacer, van a volver, o sea, no nos van a hacer caso, etcétera. El presidente, lo vimos con las anteriores, dijo, bueno, ya, me retiro, ya lo dije, ya lo propuse, vean ustedes. Esa es la posición que yo veo en este momento en nuestras autoridades. El día que la población pida las medidas, créame que todos estos diputados y estos legisladores van a cambiar la opinión, pero así, porque lo hemos visto a través de toda la pandemia. Doctor Luna, sí. Sí, Carmina. Bueno, solo me quedé sin poderle contestar qué estábamos haciendo o qué estábamos proponiendo para no cerrar la economía y afectar tanto a la gente. Bueno, no propusimos un lockdown total, un cierre total, precisamente para eso, para dejar el día hábil, para que la gente trabaje, para que vaya a las empresas, para que vaya a sus tienditas, a sus negocios. Así que esa es la primera cosa. Y la segunda es que, pues lo que usted me dice me defrauda más, ¿verdad? Que tiene usted toda la razón, ¿verdad? Probablemente la política es la que va a mandar y la gente va a terminar haciendo lo que, o sea, los políticos y los legisladores van a terminar haciendo lo que la población que más habla les va a exigir, pero desgraciadamente esto no es lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es lo que nosotros como expertos en salud estamos proponiendo. Yo quisiera agregar un punto importante. Yo sí creo que este es un tema ya no solo de los de primera línea, sino es de todos. Y parte de ello, como yo lo estoy viendo, es que los medios nos han contribuido muchísimo, porque todos estos foros a donde discutimos, etcétera, ayudan increíblemente. Yo sí creo que mucho depende cómo se vende el producto. Y creo que los medios han apoyado muchas de las medidas que se han propuesto, como el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Esta es una decisión también en donde son medidas que no son populares, no cabe duda, pero son medidas para salvar vidas, lo repito. Tampoco es popular para los medios ahorita, y lo tengo que decir así, no es popular para los medios ahorita decir estas son las medidas que hay que llevar y lo apoyamos al 100%, porque por supuesto son arenas donde se discuten el pro y el contra. Y estoy consciente de que es mucho una decisión política también, estoy consciente. Pero hoy nosotros, y desde hace muchos días y meses atrás,
muchas de los que hemos estado hablando y solicitando que se tomen medidas. Estamos hablando no de bloques, no estamos hablando de organismos, estamos hablando del país. Y si de verdad, y esto yo lo veo diferente, tal vez les sirva a los políticos, pero los políticos que se atrevan a hacer ahorita una medida que tenga un resultado en donde la población se vea beneficiada en cuanto a salud, en cuanto a tiempo, este es el grupo que probablemente va a tener más éxito, porque seguir bajo esta pasividad también para estos grupos es desgastante. Entonces tienen que manifestarse. El no manifestarse es una forma de mantenerse al margen de una situación que al final de cuentas a todos les atañe, porque el voto es un reflejo de lo que la población misma ve, de lo que la población misma cree que va a obtener. Entonces yo sí creo que todos nos toca invertir en esta situación para que el país esté mejor. Y estoy consciente, Mariano, yo estoy muy consciente que implica hay que pensarlo a la gente que le toca su negocio, etcétera. Por supuesto que sí, sé que es una situación difícil, estoy consciente, pero nos toca a todos, es invertir para que estemos mejor. Doctora Casali, yo destaco de esta intervención que usted ha rescatado, esto es un tema de país, pero esto no es un país único, uniforme, donde todos piensan igual, donde una medida como la que se propone aplica exactamente en todos lados. Las idiosincrasias son diversas, los territorios son diversos, y solo hay que ir a los que han recorrido o hemos recorrido en los últimos meses algunas de las comunidades de Huehuetenango, Quiché, San Marcos. Realmente estos temas no les llegan. Allá las cosas prefieren que sigan como estén. El tema, hay un grave error cuando trataron de utilizar el término inmunización en las campañas del Ministerio de Salud, y aquí Carmina fue una de las primeras que me llamó la atención de eso. Hay que cambiar incluso el lenguaje. Precisamente los éxitos que hemos tenido en los barridos de vacunas del 2015, 16, solo ahorita recordando un dato que Fundesa presentó hoy en la mañana. Entonces, hay cosas que no las podemos ver como regla única a tabla rasa. Creo que tenemos que también terminar de comprender de que somos muy diversos y que tenemos que abordar las cosas en esa diversidad. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente de acuerdo. Por eso lo hace más difícil, porque nos toca, no ha habido un país que haya dicho que fácil fue cerrar, porque si no veamos Francia, veamos Alemania, veamos la misma Australia, que ahorita tienen 1 hora para salir, es clarísimo que no ha sido popular. Y en nuestro país no tendría por qué ser diferente. Entiendo que esto va a ser difícil, pero tenemos que llegar de distintas formas. Yo creo que usted tocó el tema fundamental que siempre se los he pedido. Yo sí creo que las personas que se dedican a la comunicación, a la información, tienen la creatividad para llegar. Tenemos que utilizar lenguajes, tenemos que utilizar idiomas, tenemos que llegar de otra forma. Y estoy consciente, aun cuando lo hagamos de la forma más creativa, no siempre la gente va a estar contenta de invertir en esto. Yo lo tengo clarísimo, pero de nuevo, no siempre lo bueno es sabroso, o sea, no siempre lo bueno es fácil, es de invertir. Y entonces yo sí creo que hay que hacerlo en las comunidades e incluso aquí en la capital. No hay que irse tan lejos. Guatemala es un tapete donde tenemos un tapiz, donde tenemos una gran cantidad de idiosincrasias, de cultura, por eso es un país increíble. Pero tenemos que aprender a unirnos, a comunicarnos, a encontrar el punto en común, no el punto que nos separe. El punto en común, en mi opinión, en este momento, es que estamos ahorita en una pandemia que está matando a la gente y que en este momento el país necesita de medidas para disminuir el contagio.
Este es un punto en común. ¿Cómo entrarle? Hay que disminuir la movilidad, porque de otra manera nosotros no lo vamos a alcanzar. Este es un punto en común. Y hay diferencias, por supuesto, pero tenemos que hablarlas entre todos. Este es un desafío del país, de todos. Gracias, pues ya llegamos prácticamente al final del programa. Doctor Luna, por favor, 30 segundos para un mensaje final. Bueno, únicamente decirle, Carmina, que esa letalidad que Mariano decía que ha bajado, en estos momentos está otra vez subiendo, porque los hospitales están tan llenos que se empieza a trabajar mal, se empieza a no tener todos los recursos y eso también aumenta la mortalidad, ya no solamente por la enfermedad, sino por el tipo de trabajo que se está haciendo. De tal manera que, resumiendo lo que dice la doctora Casali, lo que queremos es salvar vidas. Y todas estas medidas son por poco tiempo. De hecho, nosotros sugerimos 15 días. Y alguien dijo que se pusiera un mes, pero por lo menos por 15 días para ver si hay algún efecto, que seguramente lo va a haber. Entonces, la gente que se sacrifique y que se vea afectada no se va a ver afectada por tanto tiempo. No va a ser los cierres de 3, 4 o 5 meses como pasó el año pasado. Son cierres más pequeños para disminuir drásticamente y rápidamente el número de contagios. Bien, agradecemos al doctor Juan Manuel Luna, neumólogo, y a la doctora Iris Casale, infectóloga, que hayan aceptado la invitación de Canal Antigua. Creo que hemos tenido un análisis muy serio, de mucho respeto, que entendemos sus preocupaciones, las comprendemos, nos solidarizamos con muchas de ellas, pero en fin, creo que ustedes han puesto temas sobre el tapete para su discusión. Así que muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, gracias. Bien, Carmina, ahora pues muchas de las propuestas están en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Esperemos a ver qué va a suceder. Yo mantengo la posición de que es una decisión muy política en este momento. Claro, y lo que sí sabemos que está avanzando aceleradamente es una iniciativa de ley que quieren conocer de emergencia y aprobarla también de emergencia para dotarle de instrumentos al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Centro Médico Militar y al Hospital de la Policía Nacional para que puedan reforzar sus inventarios, sus capacidades, la contratación rápida de personal y efectivamente darle ese apoyo al sistema de salud del país. Pero en fin, eso veremos si en las próximas horas ya se concreta y tenemos resultados. Buenas noches, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches.